Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología. Muchísimas gracias a la maestra María Elena Corbera Guzmán por la facilidad que nos ha brindado ya desde hace 5 años, 6 años en no sé si llamarle proyecto, pero sí en este espacio virtual, ¿no? También agradezco al doctor Pedro Fernández Olazábal, director general de la Escuela Libre de Psicología, asimismo a la maestra Lulú Moreno, que hace posible esto. Y ojalá los chavos y las chavas, que les mandé por ahí la información, si no ahorita la comparto, también puedan estar cercanos. Sin embargo, agradezco a la gente de los diferentes grupos de WhatsApp y de gente, grupos que se fueron compartiendo esta difusión, porque bueno, para iniciar la semana pasada, pues sale la nota, no voy a decir más el nombre, pero de un profesor que sale en las redes sociales, es visibilizado una práctica, por lo menos de hostigamiento sexual, y por supuesto vienen una serie de comentarios entre ellos, esto que quiero que reflexionemos. Un sector empieza a decir, bueno, las denuncias falsas, no hay pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una incomodidad ante la visibilización del hostigamiento sexual en las instituciones de educación, ¿no? Más allá que haya una queja o una denuncia en una universidad, una educación media superior, educación básica, lo que implica el tema de la responsabilidad que tenemos los hombres frente a esto, porque en algunos discursos es, bueno, ahora ya no se puede decir nada, ahora ya no se les puede saludar, ahora ya no se les puede decir un piropo, un halago, porque entonces eso es violencia. Y para ello, y conversar en este círculo que vamos a tener más o menos unos 45 minutos en promedio, digo, vamos a pasarnos un poquillo más. Quiero agradecer, no digo, no, así como aparece en la pantalla, para que no digan que ahí tengo chanchullo. Bueno, Ismael Ocampo, un compañero especialista en estudios de género, ha colaborado en proyectos de investigación y de verdad agradezco mucho a Ismael Ocampo que hoy nos apoye con este tema. Igual a Iván de Estrada, que es educador para la paz, tiene estudios sobre sexualidad y bueno, por ahí ambos han participado en diferentes medios en México. Y gracias Ismael, gracias Iván por estar en este espacio y poder conversar más allá de decir esto es el malo o esto es lo bueno, es qué sucede en nuestros contextos. Y ustedes han trabajado de alguna manera, se han insertado en los espacios educativos y sobre todo trabajando no solamente en la prevención de la violencia, sino también buscando alternativas que nos permitan unas mejores convivencias. Pues muchas gracias, Ismael e Iván. Bueno, me animo yo sobre lo que comentas. Creo que es muy importante y creo que vale la pena recapitular como en tres sentidos. Bueno, desde la experiencia y de estos últimos hechos que comentas, a mí me gustaría pensarme como docente, como facilitador de grupos, tanto en el aula, con jóvenes, con niños, incluso con docentes también, como colega de otros docentes, ¿no? Hombres y mujeres que nos dedicamos a la docencia, a la capacitación, a la facilitación de talleres, al trabajo con el alumnado, a la capacitación de grupos base. Y por el otro lado, también recordar mi experiencia como alumno, ¿no? Desde que estuve en el preescolar hasta la universidad, y en las formaciones, en las especializaciones, con la cual también tuvimos ahí un feliz encuentro con Ismael en esta formación también pues de análisis de la masculinidad, del trabajo con hombres. Y yo pensaría en que cuando menos en lo que yo tengo de conciencia, ¿no? Hemos normalizado diferentes tipos de violencia, ¿no? En diferentes espacios de socialización. El primero y el primordial es la familia. Ahí es donde se socializa, nos criamos literalmente, construimos nuestros valores no porque nos digan los papás que esos son los valores o la familia en cuestión, el tío o la tía, sino porque vemos las actitudes
de las personas de nuestro entorno familiar, luego de nuestro entorno inmediato, ¿no? De nuestra comunidad en la que vivimos, de las escuelas a las que vamos y las subcomunidades que se van construyendo, ¿no? Y nos vamos construyendo ya sea como hombres, como mujeres, como personas de la disidencia sexogenérica, etcétera. Y desde ahí creo que viene una experiencia en donde hay muchas violencias que no nombramos, porque no las vemos como violencia, no las vemos como graves y no vemos también sus impactos aunque los padezcamos cotidianamente. Y en ese sentido creo que también como docentes, a mí me ha tocado trabajar, capacitar a maestros y estas frases que tú dices, que son normalizadas de ya no se les puede decir nada, ahora resulta que todo es violencia. Y lo que pasa es que yo creo que cuando menos hace unos 30, 40 años, se seguían sucediendo este mismo tipo de prácticas, pero no había un marco de exigibilidad, un marco de análisis que le pudiera poner nombre y apellido para definirlas como violencias, ¿no? En el mejor de los casos, por la moda gringa, se le llamó bullying, pero en realidad es violencia entre pares, entre alumnos, y luego después las violencias con ejercicio de poder desigual, donde generalmente los docentes o los que estamos a cargo de un grupo o facilitando un grupo, no nos damos cuenta o invisibilizamos, a veces también conscientemente, el ejercicio de poder que implica no solo tener la razón y el control del grupo, sino la credibilidad en términos profesionales, el rango de edad, la responsabilidad afectiva en ese sentido que construimos al construir grupo, ¿no? Un grupo de aprendizaje, un grupo de facilitación del conocimiento, y ahí se normalizan otro tanto cúmulo de violencias. También lo desafortunado, creo que en este caso y en otros más, o sea, porque no es el único, no es el primero, es que la mayoría de las violencias de género, la mayoría de las violencias que se cometen contra personas que están a nuestro cargo, generalmente, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, la ejercemos hombres varones, y también el asunto es que nuestro privilegio social de género está inmerso en darnos un poder social, un poder de incluso de tener la razón frente a lo que digan, sobre todo las alumnas. Y curiosamente también, las alumnas mujeres, en su mayoría, son las más violentadas. No quiere decir que no haya varones violentados por docentes, y eso implica identificar un problema social, ¿no? Es decir, no quiere decir que haya casos o excepcionales o de minoría en donde los acosos sean diferentes o en donde las violencias vengan de otras identidades de género, pero no es un problema social porque no es una generalidad a lo largo de décadas, donde sí ha pasado con los varones, sobre todo con varones docentes, y entonces pues nos sentimos, digamos, a la hora de que se cuestionen esos privilegios y de que se nos implica visibilizar y responder frente a las violencias que cometemos, en su mayoría hombres, docentes a cargo de los grupos, es como si nos estuvieran quitando derechos, ¿no? Pero es una tergiversación también del término para poder mantener esos privilegios, ¿no? Yo creo que en principio esa sería una primera pauta que no solo observo en este caso, pero que es importante ver porque si no, no hay forma de analizar críticamente qué es lo que está pasando en este caso en particular, y entonces las tomas políticas o los aprovechamientos de los discursos de diferentes grupos políticos y sociales, no vemos cómo es que utilizan estos dispositivos como un dispositivo de verdad o de posverdad, digamos, para anular, por ejemplo, una lucha histórica de los derechos humanos, una lucha histórica de las mujeres para no vivir situaciones y una vida sin violencia. Y creo que eso sería fundamental, ¿no? Como poner en un primer análisis. Muchas gracias, Iván. Y bueno, creo que vamos a ir pasando este tipo de, precisamente, de situaciones en las cuales, como bien has dicho, parece ser que todo es normal hasta que alguien dice lo contrario, ¿no? Pero eso, quien dice lo contrario, ¿en quién se convierte? Y entonces me gustaría pasar con Ismael, retomando lo que Iván nos ha propuesto, también esos discursos y el poder, ¿cómo se va articulando, Ismael? ¿Qué es lo que
también van atravesando y que finalmente se traducen en eso que dice Iván, ¿no? Violencia y que de repente, pues, oye, pero si esto era normal. Yo cuando estudié en la primaria, pues no pasaba nada, pero cuando atraviesa en las relaciones intergenéricas o con las mujeres, ay, pero pues si no era para tanto, ¿no? Ujú. Adelante. Sí, siguiendo el hilo de lo que vienen comentando, pues primero que nada agradecerte, Cirilo, por la invitación y un gusto poder estar compartiendo aquí espacio con Iván, un gusto poder escucharle. Y bueno, siguiendo un poco el hilo, yo lo estaba escuchando ahora, Iván, y claro, pues este tema de la violencia es un problema que tenemos en México, y no solamente en México, yo que soy de Uruguay, también los niveles de violencia pues también están siendo pues atroces y a nivel latinoamericano, y esta violencia está generizada claramente, ¿no? Está generizada como donde los hombres somos los principales perpetuadores de esas violencias. Y a veces creo que no se termina de entender bien, porque a veces parece que es como un señalamiento personal, así, a ver, tú, hombre, o un agresor violento. Y creo que como hombres no entendemos que como colectivo estamos sosteniendo un sistema de violencias en el cual quizás no participamos de las formas más atroces o de las formas más dañinas, homicidas, feminicidas, pero somos parte de un ordenamiento en el cual la masculinidad o el ser hombre de alguna manera participa en que seamos los hombres los principales ejecutores de esas violencias. Entonces tenemos que entender este tema de la violencia como un problema social, con una responsabilidad personal, ¿no? Como trabajar como a esos dos niveles, ¿no? De que esto es algo cultural. En las narrativas, donde pues ahí con Cyril, ahí nuestros frentes, se habla mucho de que ningún hombre inventa por sí solo el sistema de dominación patriarcal o la violencia masculina, sino que los hombres somos convocados a esa reproducción a través de distintos mecanismos, ¿no? Sociales. Entonces, pues se trata de cómo como hombres entendemos esa cuestión de convocatoria, ese marco social, cultural, histórico, que pues nos motiva, nos lleva, incluso hace de que nos fascine en determinados contextos pues el ejercicio de la violencia. Porque a veces la violencia no es solamente que se niega o que se tiene normalizada, sino que pues se entiende que está bien, ¿no? Pues sí está bien pues golpear, sí está bien pues si mi pareja me engaña, pues voy y la mato. Son como ideas que a veces las tenemos en broma, ¿no? Ahora que pasó el Mundial y surgió esta frase, ¿no? Pues pierde México, pierde mi familia, que se echa como un chiste, pero ¿qué hay detrás de ese chiste, ¿no? ¿Qué hay? Aparte es un chiste que hacemos los hombres, no lo dicen las mujeres en ese sentido. Entonces, va en ese sentido un poco para cómo vamos reflexionando. Y yo con este caso, que bueno, tiene miles de aristas, ¿no? Para analizar, antes en la previa estábamos hablando con Ciri, pues el tema de la desinformación, los usos políticos que se van haciendo, cuestión de la verificabilidad, la velocidad con la cual pues se llegaron a conclusiones sin información, o cómo todavía seguimos haciendo conclusiones sin tener como informaciones concretas todavía, es muy reducido lo que tenemos, pero más allá de todo eso, y siguiendo la invitación que tú nos haces, Cirilo, yo me estoy pensando mucho con este caso, de por qué un hombre que ejerce violencia, ha sido denunciado por ejercer violencia, pues decidiría quitarse la vida. ¿Qué tipo de mensajes ha recibido a nivel social, a nivel cultural, de que pues ante pues un señalamiento por un ejercicio de violencia, pues lo que toca hacer es pues quitarse la vida y de alguna manera pues intentar ser un mártir, ¿no? ¿Qué tipo de invitación? Y ahí creo que está en esto que nos estás invitando a dar, Cirilo, cómo a los hombres se nos hace muy difícil trabajar la responsabilidad, la frustración, el ejercicio de reparación, que ahí Iván tiene pues mucho trabajo en ese sentido. Y me quedo pensando, ¿qué tipo de discursos han llegado a esos hombres que ante un acto de violencia, pues llegan a una negación total, a un victimismo absoluto, un caso tan extremo como el de quitarse la vida? Y claro, puedo como encontrar algunos actores como muy clave, ¿no? Me quedo pensando en todo el discurso de la mano
los espacios cercanos a la manósfera, que pues de alguna manera, en este caso, pues claramente han invadido, ¿no? Pues el sentir, ¿no? Que ante una denuncia, pues lo único que queda hacer, pues es, pues, quitarme la vida, ¿no? Que podría ser otra cosa, ante una denuncia, pues, ir y quitarle la vida a la otra persona, ¿no? Como estas cosas muy drásticas. Pero también me quedo pensando de quienes estamos promoviendo los lugares de igualdad, de no violencia, también qué tipo de discursos estamos promoviendo para esos sujetos, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento estamos promoviendo? No desde un lugar de, pues, como minimizar, justificar la violencia, más bien todo lo contrario. ¿Cómo nos podemos hacer responsables de una manera cuidadosa, de una manera de acompañamiento y de una manera justa también? Porque en este caso, el quitar vida, pues lo que hace es incrementar la justicia hacia la chica en este caso, ¿no? Se queda todo esto en un limbo de injusticia en el cual, pues, ella ahora es objeto de muchas más violencias. Entonces, sea una denuncia falsa, sea una denuncia, ¿verdad? Que, bueno, en México, aparte, se utilizan muchos datos. En México no hay cifras de denuncias falsas. Muchos de esos datos del 0,1, el 1%, pues son datos de otros países, ¿no? Acá en México no tenemos datos concretos específicos de ese tipo de denuncias falsas ante violencia de género. Y vamos como recopilando de otros países en ese sentido. Entonces también cómo vamos manejando, cómo vamos malinterpretando o interpretando la realidad a partir de cosas que vamos escuchando por ahí, que las denuncias son falsas, que no sé qué. Entonces, cómo eso invita a que ante un ejercicio de violencia o no nos responsabilicemos, busquemos como una salida de negación o una salida extrema de negación. Y me quedo pensando qué tipo de propuesta podemos hacer. Desde el trabajo con hombres, venimos como haciendo, como construyendo ese tipo de propuestas. Bueno, me quedo pensando si también nosotros desde este lado también no contribuimos a la construcción de la monstruosidad, ¿no? Volviendo a tejer estos puentes con la narrativa, ¿no? Está la persona es la persona, el problema es el problema. Y yo a veces cuando me toca dar clases de estos temas, pregunto, bueno, ¿y eso qué significa en el trabajo con hombres que han ejercido violencia? Porque a veces pareciera que eso es como, bueno, desresponsabilizarlo, quitarle como, bueno, como irnos todo muy al abstracto social, ¿no? Como muy sociológico y muy poco individual. Entonces yo me quedo pensando un poco qué otras formas o cómo podemos invitarnos a que los hombres podamos responsabilizarnos cuando recibimos una denuncia. Que aquí en el trabajo, como nosotros hemos trabajado, sabemos que muchos hombres a veces llegan con la negación, convencidísimos de que no han ejercido violencia, convencidísimos así, súper fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos? Y no solamente a veces se trata de negar en términos como de no responsabilizarse, sino también hay una normalización, como comentaba Iván, y una educación en la violencia también, que hace de que pues no veamos, no seamos conscientes también de las propias violencias y de los daños. Y ante la denuncia, ante el reproche, ante la acusación, pues los hombres rápidamente tenemos como esta educación histórica y también ahora de los discursos actuales de la negación absoluta e irnos a esos lugares extremos de pues quitarnos la vida. Entonces, aquí creo que un poco el diálogo, a mí como que a partir de este caso, me interesa un poco sobre cuáles son esos caminos de responsabilización, pero que también inviten a los hombres a responsabilizarse sin una etiqueta de atrocidad sobre ellos. Gracias, Ismael. Y paso con Iván porque esto que has señalado se me hace muy valioso. De verte, somos tan buena onda, pero pareciera ser que en nuestra vida está en una horizontalidad tan chida, ¿no? Y me recuerdo el capítulo de Los Simpsons, cuando el señor Burns, ¿no? Era el malo y después, ¿no? Como entrega el osito, entonces lo convierte en bueno. Entonces, ¿cuántas narrativas, cuántos discursos aparecen en ese sentido? Y ahorita que dijiste, Ismael, y ahorita voy con Iván, el tema de la construcción de la monstruosidad, ¿no? ¿Quién es el anormal, dijéramos un poco? Es ese que no responde, ¿no? Y en el ámbito educativo, desde la docencia, y retomo, me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia, Iván,
porque en la nueva escuela mexicana, en un eje central en la educación en México por lo menos, se habla de la cultura de paz. Entonces se piensa en la cultura de paz como ser muy buena onda, ¿no? Entonces que nunca va a haber conflictos. Sin embargo, cuando aparece el tema del acoso y hostigamiento, que ya muchas instituciones de educación tienen protocolos, y aquí viene el cuestionamiento que hacen las compañeras feministas. Entonces, pues es que si ejercieran bien el protocolo, no pasarían muchas cosas, ¿no? Desde las diferentes áreas, no una sola. ¿Qué implica desde este espacio la paz, el conflicto, el ejercicio de violencia que generamos algunos hombres, ¿no? Como alguno dirá, no, bueno, no todos los hombres. Y entonces parece que pues, hacemos ahora algo más chévere, como dicen en América, en el sudamericano, ¿no? Para no vernos tan mala onda, ¿no? Adelante, Iván. Claro, fíjate, creo que ahí, o sea, es un pendiente, yo creo que mínimo lleva unos, académicamente o en términos de investigación, unos 30 o 40 años en hablar de procesos de educación para la paz, de cultura de paz. Creo que también ha habido movimientos mediatizados y también intento de utilizar el marketing de cultura de paz para legitimar ciertas agendas políticas, ¿no? De diferentes lados, de diferentes ámbitos, y se habla de esta cultura de paz y de la necesidad de construir paz, pero no hemos desarrollado proyectos. Hay muy poca investigación, pero cuando la ha habido no se ha utilizado, no se ha empleado. Hay metodologías que vienen, pues que tienen décadas trabajando en esos temas, pero que no se implementan estratégicamente de manera integral en la educación pública. Es decir, hay actividades por la paz, hay actividades de cultura de paz alternativas o paralelas a la currícula que se enseña y sobre todo ahora que se está retomando en algunas escuelas, en algunas materias, en algunos casos, la cultura cívica como cultura de educación en valores o en ciencias sociales, ¿no? Sobre todo en educación básica, pero en donde solamente se repiten los valores que de hace 50, 80 o 100 años los papás y las autoridades creían que era lo necesario, entre ellas el respeto, la disciplina, la dignidad, pero no se vinculen como eso es una construcción valoral en la educación. No se educa para resolver conflictos, no se educa para identificar conflictos, no se educa para construir análisis crítico de la realidad, de los textos, de lo que se está viendo, no aprendemos a resolver problemas y eso es desde el preescolar, pues, ¿no? Y eso, ese pendiente es un pendiente que no se ha querido abordar porque implicaría una, pues, transformación y un cuestionamiento de las metodologías y de la formación de docentes, lo que implica además una, pues un trabajo inconmensurable de décadas, ¿no? Pero se ha hecho muy, muy limitadamente, muy al margen, eso es un trabajo marginal, y por eso no se habla de esta educación para la paz o de un concepto de paz positiva, es decir, no solamente de negar la violencia o decir no a la violencia, sino qué sí hacemos frente a la violencia, ¿no? Cómo construir, como decía Gandhi, procesos de justicia, ¿no? Porque él decía que si no hay justicia no puede haber paz. Entonces tenemos que generar procesos de justicia, así como hay procesos y metodologías, herramientas y dispositivos de guerra, tiene que haber dispositivos, lineamientos, metodologías y procesos para construir procesos de justicia, procesos de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades para que las personas nos podamos desarrollar en igualdad de oportunidades, ¿no? Aunque hay desigualdades históricas, estructurales por clase social, por lógicas de género, por lógicas de racialización históricas, ¿no? Que vienen pues desde la colonia y de la construcción de este feliz mestizaje que sobre todo le llaman los colonialistas pues a esta conciliación de las violencias históricas de la colonia.
Y entonces, pues habría también que descolonializar esa forma de construir educación, ¿no? Entonces, son muchos aristas al respecto, pero bueno, tratando de llevarlo ahora sí de lo general a lo particular, pensaría en cómo no vemos los conflictos, no solo de intereses, sino conflictos de privilegios, de clase, de género, que ejercemos los hombres, consciente e inconscientemente, que además no hay un interés por entender la historia y la genealogía de dónde vienen esos privilegios, y tampoco nos hemos querido hacer en general como grupo social los hombres un análisis de qué es lo que nos están cuestionando históricamente las mujeres desde hace 3 siglos, con los movimientos feministas en las diferentes olas, tanto en lo teórico como en la lucha de las mujeres, ¿no? De a pie, ¿no? O sea, no necesariamente hay que teorizar y construir eso, sino hay muchas luchas históricas de las mujeres, unas que se escriben a los feminismos o a la lucha del feminismo y otras que no, pero eso no nos ha interesado a los hombres en general, es decir, no nos hemos involucrado en qué nos están preguntando, qué nos están cuestionando históricamente a los hombres, no por ser yo hombre en particular, ni por vivir en la Ciudad de México, ser blanco, ser moreno, tener educación o no tener educación escolarizada, sino en general como grupo social histórico a los hombres, ¿no? A los varones. Entonces, eso es un déficit terrible y eso nos pasa en todos los grupos de reflexión, en todos los grupos de reeducación, donde hay muy poco cuestionamiento y a veces ni siquiera cuestionamos que tiene que ver con nosotros, sino llegan a los grupos de reeducación diciendo los varones, ¿cómo hago que mis hijos me quiten la demanda? ¿Cómo hago que me vuelvan a hablar mis hijos? ¿Cómo hago que mi expareja vuelva conmigo? ¿No? No es que qué cambios tengo que hacer yo para darme cuenta, para cambiar, para transformarme. Eso viene hasta después de los poquitos que se quedan. Entonces, este no es un caso excepcional, es un caso de la norma, es un caso normal, desafortunadamente. Y yo creo que ahí también tiene que ver cómo se utilizan los mecanismos, por ejemplo, de victimización y de evasión y negación de responsabilidades a través de algo fatídico, que en este caso es el suicidio, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de este docente que cometió suicidio y que además ese argumento en redes sociales y muchos grupos lo utilizan como una evidencia de su inocencia, ¿no? Entonces, pensemos cómo desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito de la pedagogía y desde el ámbito del análisis sociológico de los suicidios y de la psiquiatría, o sea, del ámbito biomédico y social, no hay una disciplina que identifique el suicidio como un elemento de inocencia. El hecho que una persona se suicide no quiere decir que la persona sea inocente porque se haya matado, ¿no? Porque no lo podemos utilizar ni como argumento ni como elemento de análisis al respecto. Pero curiosamente se ocupa así, sobre todo en redes sociodigitales, y se ve la marea de cómo dicen, evidentemente es inocente porque se mató, por eso. Además, recordemos también el caso de uno de los fundadores de Botellita de Jerez, que en el 2019 también cometió suicidio porque apareció en las denuncias anónimas del Me Too, que ni siquiera había una denuncia formal en las instituciones contra él, y además una denuncia de una violencia sexual contra una mujer antiguísima, ¿no? Es decir, y no lo quiso enfrentar y lo que hizo fue igual matarse. Es decir, cómo los hombres cometemos autoviolencia, somos capaces de cometer autoviolencia contra nosotros mismos y contra otras personas, evidentemente, para evadir o deslegitimar o negar nuestra responsabilidad ante acusaciones de violencia. Y eso, uno, no nos permite enfrentarnos, no nos permite ser conscientes, ¿no? No nos permite enfrentarnos a ese proceso donde yo asumo que tuve una responsabilidad o que me están inculpando de esa responsabilidad, pues demostrar mi inocencia, mínimamente, ¿no? En términos de responsabilidad ética. Y eso va en contra de la responsabilidad ética, en contra de la responsabilidad pedagógica, en contra de la responsabilidad profesional y del cuidado de otros a mi cargo, que es lo que implica la docencia, ¿no?
de que un maestro o maestra esté frente a grupo, en contra totalmente de esos principios. Y es algo de lo que no se habla, y a mí me asombra que los directivos de la escuela, que los colegas y compañeros docentes de ese profesor no hablen de esas responsabilidades éticas, educativas y sociales que tienen frente al grupo, ¿no? Y que las omitan, en este caso en particular del docente que decidió quitarse la vida para demostrar su inocencia de esa, no sé de qué manera, no alcanzo a hilar la argumentación, ¿no? La otra es un proceso de victimización y también tiene que ver con cómo se calcan estrategias y metodologías que vienen de la construcción de derechos, de la educación para la paz y del análisis crítico para voltearlos y utilizar, por ejemplo, cómo es un elemento de injusticia el que está viviendo o el que vivió el caso del profesor que se mató porque lo denunciaron, ¿no? De una violencia sexual por parte de una alumna. Y tampoco se habla de la violencia que sí es evidente, que sí cometió el profesor a la hora de evidenciar en un cartel el nombre, la imagen, los datos de su alumna, independientemente de que ella la haya denunciado. Esos son documentos personales que justamente no solo la escuela, sino el profesor, por la ley de educación, la ley del trabajo, no tiene por qué divulgar de manera pública en redes sociodigitales o en cualquier otro medio. Y para tratar de victimizarse y a su vez revictimizar a la estudiante. Es decir, lo que está pasando ahí, aparte de revictimizar a la compañera, a la alumna, es ponerla en riesgo en todos los sentidos, ¿no? Al mostrar sus datos, al decir solamente por el dicho en redes sociodigitales que él no es el culpable y que lamenta mucho esa situación y que por eso se quita la vida. Es decir, utilizarlo como argumento. Entonces, no hay un argumento legal, no hay un argumento en términos de justicia, no hay un argumento que esté vinculado en términos de pedagogía, ni de ética, ni de trabajo, ¿no? Y no solamente en términos legales, sino también en términos de cómo eso nos permite o no nos permite construir un ejercicio de derechos humanos para justo tener oportunidades e igualdad ante el acceso a la justicia, ¿no? Sino todo lo contrario. Tergiversar la justicia, tergiversar los procesos, utilizar como mecanismos no solo de tergiversación, sino de inversión de roles en cuanto a derechos, y eso implica que sea consciente o inconsciente el docente al hacer este ejercicio, pues es un ejercicio también de antiderechos, ¿no? De entender cómo se niegan estos derechos al tratar de tergiversarlos, utilizando este dispositivo de exhibición de pruebas que ni siquiera son un desahogo de pruebas, ni es el lugar, ni es el formato, y luego quitarse la vida para evadir esa responsabilidad. Eso sí creo que es algo de lo que sí se puede hablar, ¿no? Independientemente de las pruebas y de las indagaciones que haya posteriormente y que está obligada la escuela a hacer, pues, una investigación interna, más la investigación que tiene que hacer la Secretaría de Educación Pública, más la Secretaría del Trabajo, más las partes o las oficinas y las instituciones de justicia, ¿no? Las indagaciones al respecto como delito o como crimen. Y que además eso permite, sobre todo, invisibilizar socialmente el acceso a la justicia de una denuncia de violencia, que es de las más comunes en México y en el sector educativo, de acoso y hostigamiento contra las mujeres y contra niñas que está denunciando esta alumna, ¿no? Y que eso va a entorpecer todo el proceso, porque además de que se está politizando, sirve como generador de una discusión, justo como decía Ismael, de la machósfera, para responder, digamos, a intereses, pues, de legitimar otra vez los privilegios de los hombres. Gracias, Iván. Antes de pasar con Ismael, quiero comentar nada más, pasar esos 3 comentarios que dicen, gracias, Manami. Gracias por nuevamente estar aquí. El tema interesante hoy está en el pensamiento de todos, cómo poder
a enfrentar o resolver este tipo de situaciones. Gracias, Manaví, que me parece muy valiosa también. Jonathan Sánchez, un gracias, querido John, dice, saludos, dice, qué gran tema. La machosfera está ganando mucho espacio en este tema y vemos una serie de comentarios y demás, ¿no? Y ahorita paso contigo, Ismael, que nos compartan rapidísimo lo que también retoma Iván, el tema de la machosfera, ¿no? Para que las personas que a lo mejor no conocían este término o lo han escuchado y no queda claro, nos apoyes. Y dice Rocío Solís, agradece que tengan estos foros para el diálogo y la reflexión. Muchísimas gracias a ti, Ismael. Pensando en esto que también nos posiciona y políticamente en el buen sentido, pues, ¿no? Yo recuerdo desde chavillo, ¿no? Escuchaba yo como en el barrio y después en algunos otros lugares, ¿no? Y lo ponía yo en una publicación, ¿no? Pues si entre hombres era, pues, si me va a llevar, pues me lo llevo a él, ¿no? Antes que nada, ¿no? En este tema de la violencia, la confrontación, pues, pues me podrá ganar, pero no se va liso, ¿no? Decían, o sea, es decir, le dejo un moretón. Es decir, como algunos hombres entramos en esa competencia, pero si me va a ganar, pues que le duela, ¿no? Y recuerdo que, bueno, yo soy de psicología y cuando vimos psicopatología interaccional, así se llamaba la materia, no sé si todavía, decía en un libro de Don G. Jackson o Paul Watzlawick, por ahí también en esas lecturas de las relaciones simétricas, ¿no? Se lucha por el poder, ¿no? Y demás, ¿no? Y una forma de ganarle cuando siento que estoy perdiendo era pues no suicidio. ¿Por qué? Porque así ya no tienes con quién luchar y entonces me voy, ¿no? Más allá de, es real, no es real, pero cómo opera todo este sistema como bien deseas, ¿no? El problema no es la persona, el problema son cosas distintas. Y entonces algo que también vemos en las redes es, ahora resulta que el problema somos los hombres. No, el problema no somos los hombres. Es ese discurso, esto que ha señalado Iván, y pensando en la machósfera, en esa relación, y que actualmente, cómo se ha ido incorporando también este sistema, y por lo tanto quienes estamos en el espacio educativo, hasta dónde identificamos para tejer un puente, querido Ismael. Sí, a mí cuando siempre me preguntan por la machósfera, en realidad, pues todo esto que vemos ahora de la machósfera no es nada nuevo, ¿no? Ya lo decías con estas frases de que si me llevo, si me vas a hacer algo, pues te llevo, o con Iván, ¿no? Hace muchos años, pues estas negaciones, estos discursos, pues estaban presentes mucho antes de que supiésemos de la palabra machósfera, manósfera o manosfera, ¿no? Lo que hace la machósfera, que bueno, para quienes no están como habituados al concepto, es como revalidar y potenciar esos discursos que ya están ahí socialmente, ¿no? Ya están ahí instaurados, son una serie de influencers, espacios sociodigitales, principal y mayoritariamente constituido por hombres heterosexuales, que pues se dedican a pues revalidar formas muy tradicionales y muy violentas y normativas de la masculinidad, ir en contra de todo lo que sería pues el movimiento feminista. Con esta definición, pues podemos decir que esto es como una potencialización y algo digital, pero que no es nada nuevo. Siempre ha estado por ahí a los hombres, siempre nos ha costado mucho, como decía Iván, responder a las preguntas, a las interpelaciones que nos han hecho las compañeras feministas. Quizás hubo un momento ahí por el 2019, ¿no? Que las mareas, el Me Too, que parecía que era correcto pues decir que uno era aliado y era buena onda, pero ahí en el fondo seguía tejiéndose pues toda la cuestión pues machista, misógina, homofóbica. Y es ahí donde está el tema, ¿no? Que como sociedad y como sociedad masculina, para nosotros sigue siendo pues una forma de sentido común todo esto que ha mencionado Iván, ¿no? Pues la cuestión del uso de la violencia como una herramienta útil, el uso de, pues, si alguien me denuncia, no ejerzo esa responsabilidad y hago una estrategia que, como bien comentaba Iván, lo único que ha logrado es generar violencia hacia la chica en este caso. Porque con este suicidio, pues como mencionaba Iván, pues parecía que este compañero, este profesor, pues es inocente, pero no sabemos, o sea, no sabemos casi nada del caso en realidad, y sin embargo estamos hablando y haciendo juicios de valor, haciendo pues interpretaciones,
Entonces, que vienen a reforzar pues una creencia cultural que estaba ahí, que quizás en determinado momento estaba ahí como medio matizada con esto que les comentaba de discursos correctos, pero ahora que esa corrección ya no pasó de moda, por decirlo de alguna manera, pues vuelve a florecer lo que estaba bajo el cemento, ¿no? Bajo tierra. Y hoy tenemos como, por ejemplo, ahora yo estuve coordinando una investigación para la Fundación Marisa y para Gendes, y en Guadalajara, y ahí salió que el 60% de las y los jóvenes de 15 a 29 años creen que los hombres están desprotegidos frente a las denuncias por violencia de género. Y eso es un dato interesante porque en esa misma encuesta, pues las y los jóvenes pues entienden de la magnitud del problema de la violencia de género, o sea, saben que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres es un problema, pero al mismo tiempo considera que los hombres están desprotegidos frente a la violencia. Entonces vemos cómo se van como combinando ideas y cómo desde determinados discursos políticos, no solamente de la machósfera, sino de sectores conservadores o incluso no tan conservadores a veces tenemos como algunos sectores progresistas también como derrapando en estas ideas, van metiendo esta idea, ¿no? De que pues los hombres estamos siempre a merced de una posible denuncia de una chica, de una mujer, de una compañera de trabajo, de una alumna, de mi propia pareja, ¿no? Entonces, eso a mí lo que me habla es de una constitución de la masculinidad del ser hombre en el cual se nos hace muy difícil ver a las mujeres como un otro igual a nosotros, ¿no? Pareciera que las mujeres siempre son un peligro, ¿no? Para la constitución de muchos hombres. Se suele decir desde los feminismos, si realmente a los hombres nos gustan los hombres heterosexuales como yo, nos gustan las mujeres o lo que queremos es como cierta validación de poder frente a otros hombres, porque constantemente estamos viendo a las mujeres como sujetas peligrosas, sujetas que pues hay que desconfiar, porque nos pueden engañar, nos pueden denunciar. Entonces ahí está todo esto, que no es algo que nació en estos últimos años, sino que son ideas que vienen construyéndose a lo largo de siglos, de décadas, en la cual a los hombres se nos hace como muy difícil poder ver a las mujeres y a las no hombres, por decirlo de alguna manera, a las disidencias también, como sujetos iguales, como pares, ¿no? Está esta cuestión muy jerarquizada todavía. Entonces todo esto lleva a que pues habitemos en un contexto en el cual pues el sentimiento de victimismo, el sentimiento de no responsabilidad que ya estaba presente desde antes, pero había como un trabajo de los colectivos feministas, de los hombres cercanos a los colectivos feministas que estábamos intentando trabajar y ahí íbamos como avanzando quizás un poquito, quizás siendo como optimista. Ahora vemos como todo ese trabajito así de piedrita, de hormiguita, pues rápidamente vuelve a dar un paso atrás y nuevamente se vuelve a instaurar un imaginario en el cual pues hay una indefinición y que nos lleva pues a construirnos como sujetos víctimas. Si algo ha puesto en el centro la manósfera o la machósfera, como se la pueda nombrar, se puede nombrar de dos maneras, es esta cuestión de los hombres como víctimas frente al mundo, ante la sociedad, ante los gobiernos, ante la cultura, ante los medios de comunicación. Y sin embargo, es como muy contradictorio eso, porque el mundo sigue siendo pues dominado por hombres. Más allá de que en México tengamos en este momento particular la particularidad de que tenemos a una mujer como presidenta, pues los grandes empresarios, la mayoría pues de los líderes políticos pues son hombres, ¿no? Y si nos vemos en el espejo latinoamericano hoy en día, prácticamente que no hay figuras femeninas liderando pues los gobiernos. Entonces vamos viéndonos cómo el mundo sigue sosteniéndose de una manera muy jerárquica, muy patriarcal, donde los hombres seguimos habitando como sujetos sociales, privilegios, que eso luego en la vida particular de cada hombre pues se manifiesta de diferentes maneras, pero como colectivo pues sigue habiendo un privilegio y sin embargo pues hay una posición de víctima que nos está llevando pues a no responsabilizarnos de las violencias, incluso de aquellas violencias que puedan emerger en un contexto de conflicto, ¿no?
hay como muy poca capacidad de los hombres. Ya lo mencionaba Iván, ¿no? Tenemos como sociedad y como hombres en particular muy poca educación para el manejo de conflictos, para la resolución de los conflictos. A veces pensamos que conflictos es violencia y conflicto es lo más natural del mundo y se pueden resolver de mil formas pacíficas, no violentas, pero tenemos como ese imaginario. Pero si nos ponemos en este lugar de victimismo, pues ya rápidamente nos ponemos en una posición que valida la violencia. Porque si yo estoy en una posición de víctima, quiere decir que alguien me está agrediendo, alguien me está violentando, alguien me está abusando de mí. Entonces, si yo estoy en esa posición, pues se legitima la violencia, que es lo que pues en los espacios manusféricos escuchamos, como, por ejemplo los espacios incel, que han sido los que más han llamado más la atención, pues justifican su violencia, su odio, a partir de sentirse pues que están siendo violentados. Creo que hay las preguntas que iban saliendo. Creo que, bueno, como diría Rita Segato, pues muchos de los problemas de la sociedad se solucionan cambiando el mandato de masculinidad, ¿no? Eso es, creo que seguir reflexionando y trabajando sobre las cuestiones de la masculinidad son centrales, ¿no? Pero también pienso un poco cómo los hombres podemos pasar de este espacio de victimismo a un espacio de responsabilidad. Y eso creo que es el gran desafío que tenemos, pues, Iván, Hilo y yo, y muchos otros hombres, y que estamos trabajando en este espacio, en estos temas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para pasar? Y creo que ahí hay que hacer, bueno, desde mi perspectiva, un ejercicio de una escucha atenta a ese victimismo e intentar desde ahí ir tejiendo lugares hacia la responsabilización. Romper con ese lugar de la monstruosidad, que a veces, no, el hombre, pues que es agresor, es un violento y no tiene solución. No, entender que el hombre que ejerció violencia es resultado de un sistema social que pues le ha enseñado que tiene que ejercer violencia. Entonces, ¿cómo hacemos esos ejercicios de desaprender, ¿no? De desobedecer esos? Entonces, creo que ahí hay parte en la experiencia, porque si algo pues pone en el centro, por ejemplo, las prácticas narrativas, es que en esas prácticas de dominación que podemos tener los hombres, podemos encontrar en nuestras propias historias de vida algún atisbo, por lo menos, de ejercicio de no ejercer la violencia. Y ahí hay algo de donde podemos ir tejiendo y podemos ir rompiendo esas barreras, esas armaduras que a veces los hombres llevamos, a veces más gruesas, a veces menos gruesas, que nos impiden a veces vernos como sujetos vulnerables y podernos ver a nosotros como, bueno, que quizás sí ejercimos alguna violencia y que, bueno, hay un camino para poder responder a esa violencia que es responsabilizándose. No tiene que ir necesariamente por un camino punitivo, sino pues hay ejercicios de responsabilidad y ahí hay muchos compañeros y compañeras que llevan años trabajando en esa dirección. Gracias, Ismael. Bueno, aquí nos manda saludos nuestra querida Celina Gutiérrez desde Guadalajara, desde la Autónoma de Guadalajara, que también tienen la red de masculinidades por allá. Pues tenemos 5 minutos para cerrar. Me gustaría manera de reflexión y creo que das un elemento o una pauta, Ismael, ¿no? Bueno, hacia dónde, ¿no? Para no caer en una desesperanza de ya todo está perdido, ¿no? Y como bien lo decía en la canción, ¿no? Todo está perdido, vengo a ofrecer el corazón o mi corazón. Iván, 2 minutos, ¿qué reflexión final? No podemos decir conclusión o a manera de cierre, sí, de este tema que está circulando y que efectivamente ustedes pusieron en esta mesa 2 cosas. Uno, los discursos de odio que están apareciendo, el de, pues ella, es que las mujeres, el que los hombres nos sentimos como ahora vulnerables porque ya no podemos hacer nada, etcétera, etcétera. Adelante, Iván. Estás muteado. Perdón. Gracias. Perdón. Yo creo que en principio hacernos responsables de lo que hacemos tiene que ver con un trabajo personal de autoconciencia, de revisión, de estarnos espejeando, no solamente conmigo mismo y con ChatGPT, utilizándolo como psicoterapeuta, sino con profesionales de la salud, porque los hombres, los varones, somos los que menos vamos a terapia, los que menos vamos a atendernos problemas psicoemocionales y corporales, las enfermedades.
porque somos los que más nos descuidamos nuestro autocuidado. Si no nos pueden, y eso es una norma en general, las personas que no pueden cuidarse a sí mismas, no pueden cuidar a otras y a otros. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, eso es un principio de trabajo personal, de autoconocimiento, pero de un trabajo personal no solo de convencerme yo mismo de lo que ya me he convencido durante años, sino de platicar con las personas, incluso de entender el discurso y los argumentos de las personas con las que tengo conflictos o de las situaciones que veo como conflictivas en mi vida. Si no reviso eso, si no reviso mis guiones de vida, mi guión de masculinidad, mi guión de construcción como hombre, no la analizo, no soy crítico y no la atiendo, no voy a poder responsabilizarme de mis propias violencias. Eso en principio. Y eso va no solamente para este profesor y otros docentes que también han sido acusados de violencia o de agresión sexual o de acoso contra alumnas o contra otras docentes o otras personas. Eso tiene que ver con la construcción que tenemos como hombres si queremos cambiar. Eso implica hablar y abrir ahí sí de manera responsable y corresponsable el asunto de salud mental, ¿no? El tema de salud mental, que también es otro tema que pareciera que se abrió, pero nadie abrió de salud mental, ni el tema estaba dando para hablar de salud mental, era solamente un pretexto utilizado como desarticulación de contexto y también como deslegitimación. Otro, también yo creo que la responsabilidad docente, la responsabilidad pedagógica que tiene que ver cómo educamos, cómo nos hemos educado nosotros, qué tipo de procesos, de herramientas, de metodologías he hecho o he construido yo para educarme a mí mismo y para utilizar, para educar a otras y otros. Y hablo de padres y madres de familia, hablo de tutores, hablo de docentes, hablo de personas que se dedican a la capacitación, a la psicoterapia, si los psicoterapeutas que están dando consulta o los facilitadores de grupo no tienen perspectiva de género o un análisis crítico de las lógicas de género, pues tampoco podemos ver esas problemáticas de violencia, que en este caso son críticas porque son grandes, generan grandes impactos, es una problemática de pobreza y de desarrollo para el país y para la región, y que no se alcanza a ver ni el por qué ni el cómo. Y entonces al no poderla ver, pues seguimos generando estas lógicas de opresión, ¿no? Entonces, entender también cuáles son los sistemas de opresión de género, de clase social y de racialización que están en nuestro espacio y que legitiman, aunque no sean legítimas esas violencias, pero que legitiman esas violencias. Yo creo que empieza lo que nos permite, cuando menos, tener un panorama tantito más crítico y no dejarnos llevar pues por la masa, por la machósfera, y analizar la machósfera, ¿no? ¿Dónde mis aprendizajes de esa machósfera también, para ver cómo eso nos educa también, ¿no? Y yo creo que desde ahí tendríamos otras herramientas para analizar estos casos y seríamos mucho más corresponsables y podríamos resolver esos conflictos de manera pacífica, en relación de defensa de derechos y de forma no violenta. Muchas gracias, querido Iván. Antes de ser, ahorita, ¿dónde te podemos contactar? Ismael, tenemos 3 minutos para ir cerrando, perdón, pero si no nos cierran el changarro. Si no cerramos, nos cierran. Yo adhiero totalmente a lo que dijo Iván. Creo que por ahí es el camino. Y yo pensaba también, por otro lado, también en lo cotidiano, también en cómo, además de la responsabilidad personal, el trabajo de responsabilidad, esto que mencionaba Iván, de que el cuidado, cuidamos a las demás personas como nos cuidamos a nosotros, en este trabajo constantemente pues, relacional que es la vida de las personas. Entonces yo también me quedo pensando, a partir de ese trabajo de revisión, de reflexión personal, me quedo pensando cómo acompañamos o qué hacemos con aquellos sujetos hombres que pues ejercen violencia y que pues son personas a las que queremos, que tenemos una historia de vida afectiva, que tenemos un vínculo. Qué tipo de relación vamos a tener que no sea una relación de colusión en la cual pues nos coludamos con esa violencia, que invitemos a la responsabilidad,
pero también que podamos como dar un acompañamiento para esa responsabilidad también, ¿no? Claro, las violencias, hay violencias y violencias, ¿no? Hay violencias que a veces pues, nos pueden espantar y nos inviten a dar un paso atrás, al costado y no querer saber nada más con esa persona y es válido eso también, ¿no? También tomar distancia es válido, pero también si el caso lo permite, cómo vamos a acompañar de una manera afectiva para que esa persona se responsabiliza y se dé cuenta de la violencia y que no quede solo y que no quede en manos de discursos sociales, de influencers que le van a llenar la cabeza hacia el victimismo, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo. Y cuando hablamos de afectivo, no quiere decir de palmadita, esas cosas, sino como de corazón a corazón, ¿no? Cómo les digo las cosas que hiciste mal, que tienes que responsabilizarte desde un lugar en el cual yo estoy hablando desde mi propio dolor por la violencia que has ejercido, ¿no? Desde ahí hablo de lo afectivo, ¿no? No se trata de palabras bonitas. En realidad. Se habla de cómo acompañamos, cómo hacemos sentir que esa persona no está sola para un ejercicio de responsabilidad sin que caigan estos espacios, porque hoy en día y podemos pensar lo que siempre, pero quizás ahora con las redes sociales y todas las plataformas digitales, incluso las inteligencias artificiales, que también algunas de ellas, como Grok, están invadidas por también discursos e ideas manusféricas, pues pueden invitar rápidamente al victimismo y hacia la violencia en este tipo de situaciones. Entonces, ahí va yo cierro con esto, con esa invitación a también cómo tejemos en lo cotidiano, además del ejercicio personal, la responsabilidad entre todos y cómo acompañamos a aquellas personas que quizás queremos, que quizás tenemos un afecto muy grande, pero que sabemos que han ejercido violencia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo me comparto con mi amigo? Pues un ejercicio de responsabilidad hacia con él y en el centro, que cuando hablamos de responsabilidad siempre tenemos que tener en el centro que lo importante pues es la víctima que ha sido pues violentada, no la persona que ha sido violentada, nunca quitarla del centro. Entonces, pues muchas gracias, Cirilo, por la invitación y un gusto estar contigo y escuchar también a Iván. Gracias a ustedes y antes de irnos quiero pasar los comentarios. Rosas Joy desde la Universidad de la Cañada, aquí en esto que colita de Oaxaca, Puebla. Muchísimas gracias, gracias por las reflexiones de Iván y de Ismael. Aquí nuestra querida Melissa Fernández Chagoya, gracias por el programa, ¿no? Y gracias también porque has sido una gran maestra y nos has también compartido muchas cosas. Y dice Manami Lupi, dice gracias por este tema, da para muchos otros programas y sería importante dialogar con una mujer que domine la ley de protección a las mujeres, que además los hombres hoy en día no están incluidos. Sería interesante escucharla. Con gusto, claro. Vamos a intentar de repente tener estas conversaciones porque aquí lo que nos interesaba con mis compañeros, que además admiro y aprecio lo que hacen, es eso, ¿no? Estamos ante discursos de hombres que dicen, ay, pues es que ahora ya no se puede nada, ahora todo el problema son las mujeres, ahora nos ven como los enemigos, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿cuáles son esas conductas que son enemigas y que lastiman a las mujeres, ¿no? Yo creo que hay que ver eso y por supuesto, ay, bueno, ya van a empezar con sus cosas, ¿no? Y otra vez, ¿no? Cerrar la puerta. Yo creo que lo que ustedes nos han compartido el día de hoy es precisamente abrir esa puerta y empezar a conversar y desde la psicología ortodoxa nos decían la introspección, ¿no? Sí, pero la introspección por sí misma, tengo que entender cuáles son esos discursos que están ahí, que nos llevan a prácticas de dominación. Pues nuevamente gracias, querido Ismael e Iván, por lo que nos han compartido y espero que nos podamos encontrar pronto y sobre todo conversar con esto, porque está pasando en diferentes instituciones de educación y lo que nos importa es también, bueno, qué hacer, cómo promover para tejer algo diferente y que nos lleve a un bienestar, por lo menos lo más cercano posible. Pues muchísimas gracias. Gracias, Mari Vega. Gracias por seguirnos y gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Solazábal
y a la maestra Luz Moreno y a quienes estuvieron el día de hoy. Disculpen, ya no les paso los saludos porque hay que cerrar, pero muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos encontrando prontito. En la próxima semana vamos a hablar sobre la dignidad y la ética del cuidado con Ítalo Latorre. Nos va a compartir el día miércoles, que es donde hay posibilidades, y vamos a conversar desde esto que ha estado escribiendo. Pues que tengan excelente tarde a todos y a todas.